¿Cómo están a todos? Bienvenidos a Preumat 7.0. En este día de hoy vamos a trabajar con resolución de problemas con números racionales, o bien o mal conocidas como las fracciones, principalmente para ir conociendo cómo se resuelven los problemas en general, ¿no? O sea, tienen que leer el problema eh, de forma atenta y comprensivamente. Segundo, anotar todos los datos del problema. Tercero, ver un proceso, o ya sea por la operatoria, ya que se va a resolver el problema y después anotar los resultados y dar una conclusión al tema, ¿no? Entonces, esto era, ya se enseñaba y se empecé a ocupar por los grandes matemáticos, ¿no? O sea, ahí se iba a ver cómo se iba a resolver los problemas independientes si eran ecuaciones o otros temas. Entonces ahí vamos a partir con este primer problema que dice, un estanque tiene ocupadas sus 3/8 partes con agua. Si agregándole 500 litros de agua ocupa hasta la mitad del estanque. Entonces, ¿cuál es su capacidad? Entonces, ahí en ese caso, lo que tenemos que siempre tener presente es que el primer dato nos dice que el estanque tiene sus 3/8 partes con agua. Y después, ese sería como el primer dato principal, ¿ya? Después me dice si agregándole, o sea, ya la palabra agregándole se refiere a que nosotros deberíamos esa cantidad poder sumar, ¿ya? Ahí, ¿ya? Y después, y acá dice ocupa hasta la mitad del estanque, o sea, eso también lo vamos a tener que detallar y vamos a ir explicando ya cómo se va a considerar toda esta situación. O sea, siempre la mitad, si yo lo tuviese que escribir como fracción, siempre va a ser un medio, ¿ok? Entonces, lo primero, lo que siempre aconsejo yo para ir resolviendo este tipo de ejercicio, estimados estudiantes, que está ahí, les saludo a los 141 suscriptores, les doy las gracias por confiar en mí. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro dibujito o figura de análisis. Vamos a pensar que este es el estanque. Vamos a pensar ahí que donde se vierte el agua. Vamos a empezar ahí. Y vamos a hacerlo con estas 8 partes. Entonces ahí sería uno, dos, vamos a hacer estas 8 partes. Ujú. Entonces ahí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y me falta uno. Vamos a colocar uno ahí. Ya, entonces ahí, para que se den cuenta, vamos a ir completando los datos. Entonces aquí dice el estanque tiene ocupadas sus 3 partes, 3/8 partes con agua. Entonces vamos a pintar esas 3/8 partes. Ahí, ya, ahí lo estamos, lo digo, pintando. Ya, entonces voy a anotar esa fracción para que ahí ustedes sepan ahí en sus casas que lo que estamos tomando es el 3/8, ya, de las partes con agua. Pero después dice, si se agrega 500 litros de agua, ocupa la mitad del estanque. Entonces, aquí lo que vamos a reflejar es que, por ejemplo, para ya cubriendo un cuadro más, nosotros ahí ya tendríamos la mitad del estanque. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, me explico. O sea, es como que aquí 3/8 más 1/8, porque ustedes me podrán decir, profe, ¿y de dónde sacó el 1/8? De acá, ya, del espacio que nos sobra. Y ahí es lo que se va agregando estos 500 litros de agua. Entonces, lo que vamos a hacer es que con otro color vamos a pintar lo que se agregó. ¿Ya? Entonces ahí voy a mejorar un poquito el pintado, pero sería ahí. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, eso sería 1/8 de lo que estaríamos agregando, o sea, o lo que corresponde a la mitad. O sea, aquí
¿Qué quiero decir con esto? O sea, quiero decir que, por ejemplo, en las fracciones, ya, por ejemplo, si yo tengo 4 partido en 8, ya, porque este sería lo que reflejaría la mitad y ahí nosotros tendríamos la otra mitad. Entonces, voy a escribir ese 4 octavos ahí. eh, este 1 octavo lo voy a correr para otro lado. ¿Ya? Entonces ahí, 1 octavo. Entonces, y ahí si uno va simplificando por 4, ¿ya? Esto es nada más para que usted, estimado estudiante ahí en sus casas, comprendan por qué nosotros estamos resolviendo de esta forma el ejercicio, ¿ya? O ir comprobando los resultados, ¿ya? Entonces, este 4 octavos es lo que reflejaría él un medio de esta mitad del tanque que se estaría agregando los 500 litros de agua. Entonces, ahí, igual voy a anotar ahí para que ustedes sepan que ahí se está tomando o aumentando los 500 litros de agua. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer ya es que a esos 500 litros de agua, eso va reflejando un octavo de litro, ¿ya? Eso es lo que está reflejando. Por lo tanto, una de las formas de poder hacer esto, como se va agregando siempre lo mismo, es ir contando, porque aquí la pregunta es cuál es su capacidad total. Entonces, ahí deberíamos pensar ahí que sería 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, son 4000 litros. ¿Ya? Eso es lo que se estaría agregando en total, o sea, sin tener que hacer una gran operatoria. Esto es lo que se estaría agregando, o sea, sería 4000 litros, ¿ya? De agua. Pero si yo, por ejemplo, si cada litro representa, o sea, estos 500 litros representa un octavo de litro, si yo ejecuto una multiplicación, ¿ya? Si yo digo 500, en este caso por las 8 partes, ¿ya? Porque por eso dice octavas partes, ¿no? Entonces, y esto ya lo podríamos haber sacado ya de forma definitiva, entonces ahí sería 4000 litros, ¿ya? Entonces ahí incluso, que es horrible el cero. Entonces ahí lo que podríamos hacer es una especie como de división de fracciones. ¿Ya? ¿Por qué división de fracciones? Porque al final es como que puedo transformar la segunda fracción. Entonces, si yo ejecuto esa división de fracciones y voy invirtiendo la segunda fracción, sabiendo que los 500 también van a quedar partidos en uno, al final ahí me estaría dando los 4000 litros. ¿Ya? Esa sería la capacidad total que va teniendo el estanque. ¿Ya? Pero también ustedes, si no quieren ocupar fracciones, ahí, por ejemplo, ya como en este dato, dice, se agregan 500 litros de agua y se va agregando o ocupa hasta la mitad del estanque, esa mitad del estanque es lo mismo que decir 4 partidos en 8, porque ahí estaríamos separando las dos partes. Entonces, porque si 3 octavos era lo que se ocupaba, ya significaría, si yo tomara todo el dato completo, significaría que 5 octavos no estaría ocupado. Entonces ahí después con esos 5 octavos tendríamos que ver como para ir complementando un poco el tema del cálculo nomás, o sea, de ir dividiendo. Entonces ahí tendríamos que ver si esos 500 litros dividido 5 octavos, lo tuviéramos que tomar con la calculadora, ¿ya? Entonces ahí nos estarían dando 800, pero ¿ya? Nos estaría dando eso, pero no, yo siento yo que ese 800 sería por cada litro, entonces, pero no, igual no me refleja lo que yo estoy buscando, entonces siento yo que ahí ya no lo podríamos tomar como un resultado válido, sino que tendríamos que ejecutarlo de esa forma.
¿no? O sea, porque si yo empezara como a escribir esta parte, o sea, las 3/8 partes con agua más los 500 litros, es como decir 3/8 más 1/8. Entonces, y ahí ya notaría esta mitad del estanque, ¿ya? Y ahí nos faltaría complementar la otra mitad, ¿sí? Entonces, pero yo por lo menos lo tomaría desde ese punto de vista, ¿ya? O sea, sería 4.000 litros, ¿ya? Ahí ustedes pueden ahí hacer su comentario igual frente al tema, pero esta es la respuesta definitiva, para que ahí lo vayan viendo, lo pueden ir revisando. ¿Ya? Yo sé que de repente pueden haber otros métodos, ya, para resolver el mismo ejercicio, para llegar a los 4.000 litros. No es necesario que ustedes sigan lo que estoy haciendo, pero una forma de resolver el problema es generando estos dibujos y que todo sea más práctico y más simple. ¿Ya? El segundo ejercicio o problema dice en un estanque de 17 enteros un medio de litro, o sea, aquí ya están, cada dato está representado con un número mixto. Voy a cerrarlo mejor porque ahí, ya. Y eso es de la capacidad del estanque, pero no me dice que está lleno, o sea, en una parte no. Entonces, ahí, hablando que hay me da dos veces la alergia, y me dice que falta 8 enteros, 7 décimos, ¿ya? Para poder tomar esta situación, ¿ya? 17 enteros, un medio litro, y ahí sería 8 enteros, 7 décimos de litro, ¿ya? Esto está en el número mixto, recuerde que ahí, y me pregunta cuántos litros tenía el estanque, ¿ya? Eso es lo que me está preguntando, o sea, lo que tenía en lo original, ¿ya? Entonces, cuando yo transformo los números mixtos, tienen que acordarse, ahí pueden revisar mis videos, ahí se multiplica y después se suma al numerador, y aquí lo mismo, ¿ya? Se multiplica y luego se suma con el valor de arriba, ¿ya? Del numerador. Entonces, vamos a empezar a ver esta como lógica, vamos a buscar ahí solución, ¿ya? Ahí igual hemos ido como subrayando como los datos más importantes, ¿ya? Entonces, ahí en este caso, el estanque, voy a poner la E de estanque, era 17 enteros, un medio. Esto, si lo transformamos, 17 por 2 sería 34, más uno sería 35 medios. ¿Ya? Siempre tiene que quedar, chicos y chicas, con el denominador que se está trabajando, ¿ya? Obviamente con su apellido, litros. Y lo que falta, ¿ya? Vamos a poner la F de lo que falta, y en este caso sería 8 enteros, 7 décimos. ¿Ya? 8 enteros, 7 décimos, ¿ya? Y ahí sería 8 por 10 sería 80, más 7 sería, bueno, ahí voy a mejorar la escritura del 8, sería 87 décimos de litro, ¿ya? Entonces, ahí usted tiene que reflexionar qué operatoria me va a permitir descubrir lo que tenía el estanque. En este caso vamos a tener que generar una sustracción. Entonces, de estos dos resultados, o sea, de estas dos fracciones, de este 35 medios de litro, ya siempre con su apellido, menos los 87 décimos, ya, de litro, ya. Entonces, esos 87 décimos de litro, eh, ahí vamos a tener que generar la sustracción, pero aquí en este caso lo que vamos a hacer con los denominadores es obtener un mínimo común múltiplo. ¿Ya? Entonces ahí, para los que les cuesta o no les gusta mucho hacer esta tablita, se la voy a hacer para ustedes.
Entonces ahí, por ejemplo, por la tabla del 2 ya ahí quedaría 1, 2 dividido 2, 1, 10 dividido 2 sería 5, y después por 5 ahí quedaría 1. Entonces ahí después de esa multiplicación, ahí va quedando siempre el número mayor. En este caso sería el 10. Ahí me estoy quedando un poquito cojo con el valor. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí después usted dice el 2 está contenido en el 10, o 10 dividido 2 sería 5, y 5 por 35 sería 175. Ahí ustedes lo pueden revisar si usted quiere, si no confía en mis cálculos, ¿ya? O sea, porque ahí solamente he tenido que multiplicar por las 5 veces, o sea, 35 por 5, ¿ya? Para que no se le ahí dificulte, no se vaya a confundir, ¿ya? Entonces, el 2 en el 10 contiene 5 veces y 35 por 5 son 175. Y después el 10 está contenido en el mismo número una vez, y después 1 por 87 sería 87. Entonces lo vamos a anotar. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que 175 menos 87, o sea, de 7 va a llegar a 15, sería 8. Voy a dar mejor la línea nomás, pero sería 8. Y después, bueno, ahí después de 9 para llegar a 17 también va a ser 8. Entonces va a ser 88 décimos. Pero, profe, este resultado se puede simplificar. Bueno, ahí está la unidad del litro. Sí, ya se puede simplificar. En este caso lo vamos a hacer por 2, porque el 2 es el único número que coincide entre el 88 y el 10. Entonces, este resultado le tendría que dar a ustedes 44 quintos, ¿ya? De litro, ¿ya? 44 quintos de litro. Entonces, ahí lo voy a escribir mejor para que ahí le quede clara la respuesta. Y bueno, y ahí después eso se puede escribir en número mixto. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿cómo profesor, cómo escribir este resultado en número mixto? Ahí vamos viendo por la tabla del 5, o sea, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, ¿ya? 8, 15, ya voy jugando ahí un poco. Y ahí este sería 8 enteros. En este caso sería 8 por 5, 40, sería 4 quintos. ¿Ya? Sería 8 enteros, 4 quintos. Entonces voy a mejorar el 8 que está un poquito feo, pero sería así, sería transformado en un número mixto. ¿Se fija? Entonces este sería el resultado, y ahí no olvidarse que estamos trabajando con los litros. ¿Ya? Entonces, y este es, como le digo, no olvidarse que este es el mínimo común múltiplo. Ahí, ¿ya? Entonces, para que ahí se acuerden de eso, pero así se va resolviendo los ejercicios. De repente ahí tenemos que ocupar lo que es la sustracción, y ahí tener mucho cuidado a la hora de ir ejecutando los procesos nomás, ¿no? Voy a, ahí para que se vea bien el 175, pero como les digo, eso es lo que uno va trabajando. La idea es que ustedes reflexionen acerca de esto, sepan resolverlo bien, y lo demás va a salir solo, ¿no? Porque es operatoria número mixto. Acuérdense que en mi video siempre el número mixto hay que transformarlo en una fracción impropia. Siempre hay que transformar la fracción, ¿no? Por lo tanto, tienen que hacerlo así, porque si no, de lo contrario, les va a dar problemas, y la idea es que no les pase nada extraordinario, sino que ahí ustedes vean y aprendan estos procesos de resolver problemas con números racionales. ¿Ya? Veamos el tercer ejercicio. Y después dice, por los 3/8, vamos a ir ahí subrayando, de una torta se pagan 4.500 pesos. ¿Ya? Eso es por los 3/8. Entonces, mi primer dato, esos 3/8, yo lo escribo de esa forma, y trato de ir como ejecutando como una especie de regla de tres, ¿ya? O de proporción.
Eso se puede hacer, ¿no? O sea, de ir completando esos resultados. Entonces ahí tenemos 4.500 pesos, ¿ya? Porque ese es el dato que nos están dando. Y después me pregunta por los 5 sextos. O sea, obviamente uno esperaría que tendría que pagar más, ¿ya? Más por el pedazo de torta. Entonces, ahí estos 5 sextos, que los vamos a escribir así, y esto sería X, porque yo no conozco cuánto es lo que yo voy a pagar. Entonces, lo importante de esto es que si ustedes en sus casas, ahí para que se suscriban a mi canal, pueden pausar el video, todas las cosas, se familiarizan un poco con la razón y proporciones o ir haciendo como tipo regla de tres, ¿no? Porque, ¿por qué se llama regla de tres? Porque siempre va a haber tres valores y nos va a faltar la incógnita, nos va a faltar el valor que estamos buscando. Entonces yo lo que podría hacer dentro de mis cálculos es que vamos a tener que generar una multiplicación de fracciones, o sea, en este caso voy a tomar ese 5 sexto y lo vamos a multiplicar por 4.500 y eso lo vamos a dividir por 3 octavos. ¿Ok? Entonces ese va a ser el proceso de cálculo que vamos a ir ejecutando. Voy a poner un poquito el escrito de eso, pero es para que ustedes vean que uno estaría como ejecutando una multiplicación de forma cruzada, ¿ya? Porque ese 4.500 es como que también estuviera partido por un uno imaginario. Es un por si acaso. No, para que se vea que es un punto, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, eh, dentro de las situaciones, por ejemplo, aquí eh, sería 5 por cero cero, o sea, 5 por cero cero, 5 por 5 25, ¿ya? Y ahí sobrarían 2 y 5 por 4 20 y 22, ¿ya? Entonces nos estaría dando 22.500, y se nos viene el 2 partido por 6 y vamos a tener abajo nuestro 3 octavos. Entonces, de repente, me gusta más, en este caso, como tenemos dos fracciones, siempre fracciones compuestas, porque tenemos numerador y denominador arriba y abajo, o sea, tenemos dos fracciones arriba y abajo, o sea, numerador y denominador con fracciones. Me gusta transformar o invertir por el proceso inverso multiplicativo, dar vuelta a la segunda fracción, ¿ya? Así de forma coloquial, o sea, sería a esos 22.500 porque esa fracción se estaría manteniendo, eso partido por 6 y eso multiplicado por 8 tercios. Entonces, y ahí ya podríamos empezar a simplificar nuestros resultados. Entonces, ahí, en esos resultados, ya 22.500 ya que se vea mejor, que si no, no se va a distinguir bien los números allá en su casa y la idea es que lo resolvamos bien. Entonces, y acá, por ejemplo, yo puedo simplificar por 2 en este caso. Este me va a quedar 3, aquí me va a quedar 4, 22.500 dividido 3, no sé si se tendrá algún valor. Ahí tendríamos que entrar a dividir, ¿ya? Porque ahí, por ejemplo, para dividir, ahí tendría que ser 7 veces, 7 por 3, 21, 22, 1, ya. Ahí sobra 1 y después por 15, ahí después sería por 5, y como 3, 15 a 15, 0, y ahí después agregaríamos los dos ceros. No, quedando horrible los ceros.
¿ya? Sería 7.500. Entonces, ahí te quedaría uno y te quedaría 7.500. Y bueno, y este 3 de acá también lo puedo simplificar acá, entonces este me quedaría 2.500, ¿ya? Porque 2.500 por 3 me daría 7.500, entonces, y ahí ya multiplicar por 4, ¿ya? O sea, si yo multiplico ahí, chicos, para que chicas en sus casas, para que no se confundan con estos dos resultados, ahí tiene una línea en que quería hacer esto, ¿no? ¿Ya? Entre esos dos que ahí lo subrayé ya, y me estaría dando la alternativa correcta que es la A, ¿ya? Me estaría dando 10.000, ¿ya? Pero todo producto de este proceso que estábamos realizando, por eso que quiero que se vea todo nítido, todo bien, para que así no les cueste tanto ejecutar los procesos y sepan resolver estos ejercicios que de repente son comunes en la enseñanza media o en sus países, ¿no? Entonces, ahí uno va como agregando los ceros acá, por si acaso. Y créanme que ya esto me va a dar 10.000. Ya 2.500 por 4 eso es 10.000. Entonces, ahí lo voy a, serían 10.000 pesos. Eso es lo que costaría 5 cestos de esta torta. Ahí, ya para que tengan ese resultado y ahí ya, porque así pueden venir ejercicios en una PAES, por ejemplo, pueden venir ejercicios así. Y créanme que la forma de resolución lo van tomando de esa forma, ¿ya? Entonces, lo importante es que no se vayan a enredar ciertos procesos, sepan lo que es la regla de tres, el transformar las fracciones, ¿ya? O sea, este sería lo que estaríamos aplicando por el inverso multiplicativo, ya cuando se cambia la fracción original ya porque la fracción original sería 3 octavos y ahí sería 8 tercios, ¿ya? Ahí se invirtió. Y ahí ya por eso se hacen las simplificaciones, por eso ahí tuve que anotar la división acá arriba, y ahí ya serían los 10.000, sería la alternativa A, ¿ya? Entonces ahí, para que vayan viendo estos tres ejercicios ahí en su casa, ahí puede pausar el video, ¿ya? Y ahí créanme que sería como parte del desarrollo, ¿ya? De lo que uno puede hacer con las fracciones, ¿ya? Pueden haber otros problemas más, bueno, ahí me van anotando en sus comentarios qué les parece este ejercicio y bueno, espero que lo haga pensar, ¿ya? Que que lean atentamente cada problema antes de resolver los ejercicios, ver los procedimientos y bueno, y llegar a la respuesta que es lo más importante, ¿no? Así que ahí me despido y bueno, nos veremos en otra oportunidad con otro video de clases.